Mi nombre es Dalia. Soy médico forense, aunque mi especialidad es la tanatopraxia y la antropología forense. Mi religión y estilo de vida siguen la Kimbandú Vudú. Como religión, los deberes propios de la misma son un poco demandantes. Por no decir que, debido al exceso de trabajo, me alejé mucho de lo que se me había inculcado desde pequeña. Hace algunos años me mudé de ciudad para hacerme cargo de la morgue principal de la misma. Por razones de discreción omitiremos ciertos detalles. El caso es que cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo y no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente en esa morgue se sentía muy pesado. Sinceramente, no me sentía bien en ese lugar. Además, siempre había una señora extraña, con rasgos de mi nación africana, que siempre me decía hola. El caso es que ya me habían contado tantas historias de terror sobre ese lugar, que los muertos se levantaban a las 3 de la madrugada, que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo, que escucharás cómo los muertos hablan entre ellos. Para mí esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento, y eso que mi turno siempre había sido de noche. Según cuentan, es cuando más pasan las cosas sobrenaturales o las almas rondan por el lugar. Mi primer turno en esa morgue fue de lo peor. Me pusieron de asistente a una chica. Se veía muy distraída. Casi no estuvo conmigo. Siempre salía sin avisar. No hablaba mucho. Me dejaba sola incluso por horas. Y cuando regresaba me decía que estaba haciendo otras cosas que no eran de su trabajo. La verdad soy muy tranquila, pero esa vez sí me molesté bastante, ya que su trabajo era ayudarme y no andar bailando la manzanilla por todos lados descuidando sus deberes. Para evitar roces con el personal, me guardé mi inconformidad. Al día siguiente, solicitaría el cambio de plaza de mi asistente. Ya me había acostumbrado a trabajar con ella y nos conocíamos de años. Serían alrededor de las 3 de la madrugada cuando la chica se volvió a salir en medio de la autopsia. ¿A dónde vas de nuevo?, le dije esta vez con tono severo. Ella solamente me respondió que ya era hora. ¿Hora de qué? Pero ya no me respondió. Obviamente, hora de su descanso, de cenar. Al terminar mi labor, me senté a realizar los registros e informes correspondientes al turno. Ya pasaban las 3:30 de la mañana. Repentinamente, se me vino a la cabeza todo lo que contaban acerca de ese lugar. Espeté una sonrisa despectiva y un murmullo de fastidio. Estaba más agotada y aburrida de lo normal. Ya estaba literalmente fastidiada. Me dirigí a la plancha y cubrí el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar un rato, beber una gran taza de café y comer un sándwich. Mientras guardaba mi instrumento y ordenaba mi mochila, a lo lejos escuché pasos aproximándose por el pasillo. Me imaginé que se trataba de aquella muchachita impertinente que ya venía de regreso. Incluso le dije, vaya, por fin te apareces. Lo gracioso que al asomarme al pasillo, solamente había una señora menudita, morena, con rasgos africanos que me recordaban a mi abuelita. Solamente me dijo hola, ¿cómo estás?, y se dio la vuelta en otro de los pasillos, pero a mi asistente ya no la vi. De hecho, no la vi nuevamente en toda la madrugada. Me quedé pensando en la historia de la viejita que se paseaba por los pasillos
o la niña, o el señor que preguntaba cómo regresar a su casa. Me daba un poco de nervios encontrarme a esas personas rondando por ahí. Realmente estaba sugestionada, y es que no creía tanto en esas cosas. La maldita alarma de mi celular me hizo pegar un brinco. La hora de la cena había terminado. Me dirigía nuevamente a mis labores sin darle importancia a los chismes. Estaba llegando al área de gavetas cuando de repente se produjo un apagón. Una extraña sensación de incomodidad se apoderó de mí y un escalofrío intenso traspasó todo mi cuerpo. Empecé a escuchar susurros, voces, conversaciones, carcajadas demoníacas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helada. Las malditas leyendas eran ciertas. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en la que estaban. Estaba a punto de darme un infarto y de perder el sentido. Quise salir de ese lugar, pero mi cuerpo no respondió. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una de las salas del hospital. Nadie me preguntó qué me había pasado. Al parecer, todos ya sabían de lo que viví en ese maldito turno. Poco tiempo después, el jefe de médicos se presentó conmigo. Su gesto era de disculpa. Sin preguntar nada me dijo que sabía lo que yo había visto, que había sido muy desagradable y canalla haberme dejado sola. Le pregunté al doctor de qué estaba hablando, a lo que el viejo me comentó que hace tiempo había traído a una anciana en un estado muy grave al hospital. Nadie supo de lo que padecía, ya que le hicieron minuciosos y exhaustivos exámenes. El diagnóstico siempre era el mismo. Ella no tenía nada, pero la señora se veía realmente bastante mal. Pasó unas noches en el hospital y durante todo ese tiempo suplicaba a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada, a las 3, para ser más exactos, sin que nadie pudiera explicárselo, la anciana se levantó de su cama. Se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí le arrancó la vida a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas, que padecía una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba sin vida, y quien le arrebató la vida a los doctores fue el mismo innombrable que utilizó el cuerpo de la anciana. Por ese motivo, se cuenta que a las 3 de la mañana, el diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen, incluso hasta que se levanten en un macabro y enfermizo juego, en el que se supone que ninguno de ustedes debe estar presente y mucho menos yo. El doctor me estaba contando vehementemente todas estas cosas, pero yo, como toda científica, no concebía la idea de lo que estaba escuchando. No creía en nada de esas cosas, y la chica que me dejaron de asistente no me mencionó nada. A lo que el médico me comentó que allí no había ninguna chica de asistente. Le dije que se trataba de una chica distraída. Me dejaba sola a veces, que casi no hablaba mucho, a lo que el doctor me dijo: «Niña, si yo fuera tú, ya no regresaría a esa morgue. La chica que mencionas seguramente es la misma quien la anciana le quitó la vida. Maldita sea, no puede ser, si estuvo conmigo casi toda la noche». Supuestamente la morgue había quedado embrujada desde ese día. Ni la anciana ni el doctor y su asistente volvieron a aparecer.
Dicho esto, el doctor salió de la sala y yo me quedé pensando en qué hacer. Si continuar trabajando o no en la morgue. Lo que vi me dejó traumatizada, así que ya no quise volver más. Me devolví a mi antigua ciudad. Necesitaba un médico forense que tuviera el valor de trabajar después de las 3 de la mañana. Así que después de este incidente, nada nuevo me podría amedrentar. Como buena profesional, me dispuse a presentarme a mi turno como nueva residente. Esa noche había llegado un señor indigente, reportado por las autoridades por los gritos desgarradores de dolor que estaba teniendo mientras deambulaba por las frías calles. Por sus síntomas que reportaba, fue necesario intervenir con una operación quirúrgica para averiguar la causa de su dolor. Al momento de verlo, presentí que no parecía de esa noche. Me imaginé que dentro de su estómago habría algún parásito, pero al tener todo listo para su operación, sus signos vitales cesaron. Era mi turno de trabajar. La incertidumbre por el fallecimiento de aquel señor y la clase de parásito que presuntamente pudiera llegar a tener ponían en duda mis conocimientos como médico forense, por lo cual decidí llevarlo en mi propio auto hasta la morgue para hacerle la autopsia correspondiente en su cuerpo. Sin imaginar que esa noche algo terrible iba a pasar. Por si lo anterior no hubiera sido suficiente, llegué a la morgue a las 3 a.m. Estaba muy cansada porque la noche anterior hubo bastante trabajo. Cabeceaba de sueño en momentos, pero este caso en lo personal me llamaba la atención. Mientras subía el elevador, uno de los empleados me dijo que tenía que bajar por otro cuerpo, que si podría llevar ese ingreso a las gavetas y que él más tarde lo llevaría donde correspondía. Le respondí que estaba de acuerdo, pero luego lo que añadió el empleado me produjo escalofríos. Solo tenga cuidado, doctora. Lo deja usted y se va lo más pronto posible. Fui a llevar el cuerpo a las gavetas, pero me pareció ver de reojo algo extraño. Observé a una señora caminando por los pasillos y me sobrevino un escalofrío de repente. Traté de no sugestionarme, aseverando que debía tratarse seguramente de una enfermera o alguna empleada del nosocomio, o del personal de limpieza o vigilancia que se encargaban del lugar. Pero al pasar inadvertida, pude adentrarme hasta el fondo de los cuartos para revisar el cuerpo del difunto indigente. Cuando llegué a las gavetas, dejé el cuerpo en la plancha para revisarlo, pero pude darme cuenta de algo realmente espeluznante. Tal como lo sospeché, salía de su boca una cosa que me asustó demasiado, porque eran como sapos y serpientes bastante feas que tenían el cuerpo negro y no dejaban de salir de su boca hasta que salieron por completo. A pesar de mis amplios conocimientos de biología, no pude reconocer exactamente qué tipo de animales eran, aunque me asustó demasiado ese hecho. Me acerqué al cuerpo muerto del indigente y toqué su mano. Al instante se levantó con una mirada negra y me dijo: «No debiste venir aquí». Enseguida trató de ahorcarme, pero lo empujé. Salí corriendo y gritando como una histérica, tratando de llamar la atención de alguien que me brindara su ayuda hasta llegar al elevador. Iba tan apresurada que me caí pesadamente, pero por el susto me levanté como por arte de magia. Cuando ya llegué al elevador me subí y estaba la misma señora que vi cuando llegué a la morgue. Me preguntó si me encontraba bien. Le respondí con un gusto visible de intranquilidad: «No, señora,
Tenemos que salir de aquí, ya que un muerto se acaba de levantar y trató de ahorcarme. Para distinguirlo tenía una pulsera roja que le ponen a los cuerpos de los muertos que llegan. Extrañamente la señora volvió a preguntarme cómo estaba. Al terminar su pregunta, habíamos llegado a la recepción y el elevador se había abierto. Inmediatamente corrí hasta mi auto y huí hasta mi casa. Esa misma semana volví a mudarme a otra ciudad y conseguí otro turno de residente en una clínica, esta vez como médico general. Un día, mientras dormía en mi apartamento, vi una sombra en la ventana. Me sobresalté, me armé con lo primero que encontré en la mano. Abrí la ventana y me asomé para ver qué era, pero no había absolutamente nada. Cuando volteé a mi cama, no lo podía creer. Era la señora de la morgue, quien me saludaba amablemente diciéndome «Hola otra vez». En ese momento me desperté sudando. Simplemente había sido una mala pesadilla. Estaba trabajando demasiado seguramente. En fin, me bañé y me preparé para salir a mi trabajo, debido a mis amplios conocimientos en las medicinas forenses. Me asignaron labores más relajadas y lo mejor de todo, acompañada. Dicho nuevo trabajo consistía en preparar los cuerpos que llegaban para presentarlos de la mejor manera posible, antes de entregarlos a sus familiares. Nada de prácticas raras. Literalmente mi labor era maquillar los cuerpos. Para muchas personas, la sola idea de tener un cuerpo frente a ellos pudiera parecer impensable, pero para mí era algo común. Después de todo, ya había visto demonios y muertos levantarse de la tumba. Simplemente es algo que tenía que hacer y lo hacía con gusto para poder ganarme la vida a través de la muerte. El nuevo lugar donde trabajaba ahora no era como todas las funerarias comunes. En esta institución, las instalaciones, las capillas, los velatorios y demás áreas eran muy lujosas y tenía muchas prestaciones para los dolientes y aún más para los que realizábamos labores especiales. Realmente estaba muy a gusto en mi nuevo trabajo. Las cámaras de preservación y la sala de embalsamamiento estaban perfectamente equipadas y con 2 planchas especializadas para embalsamar, aunque siempre ocupamos solamente una. Llegando inmediatamente, se sorprendieron por mis habilidades. Incluso los compañeros y ayudantes me tomaron aprecio y admiración desde un inicio. Como en todas partes donde la muerte está involucrada, directa o indirectamente, los empleados frecuentemente contaban sucesos extraños que pasaban durante el proceso de preservación. Incluso mientras los cuerpos inertes permanecían en las planchas para su preparación. Aunque lo más escalofriante sucedía en los velatorios, ya bien entrada la noche, donde ocurrían sucesos paranormales que habían causado el espanto y el terror tanto de los empleados como el de las personas que contrataban los servicios de la institución. A pesar de lo que había testificado en otras instituciones, siempre mentalizada aún me hacía la idea que solo eran chismes y habladurías para asustar a los empleados. Nuevamente mi mentalidad científica se anteponía a lo que había evidenciado y lo que estaba a punto de suceder, por lo que no quise entrar en controversias sin saber lo que sucedía o simplemente le restaba importancia a las historias que contaban. Pero todo eso cambió una noche. Me dispuse esa semana a conseguir un buen bono. A la gente le gustaba mucho mi trabajo y lo iba a aprovechar al máximo. Esa semana en especial, me tocó nuevamente el turno nocturno. Esa noche, para variar, caía una tormenta sobre la ciudad.
no teníamos servicios programados. Tampoco habían contratado velatorios ni traslados. Así que esa iba a ser una velada tranquila. Los que me acompañan en ese relato desde un principio sabrán que casi siempre ha sido mi turno habitual. Pero últimamente ya no me gustaba ese turno, y menos que lloviera, porque continuamente había bajones de corriente y cortes de luz. Sin mencionar las experiencias infernales que tuve en mis últimos trabajos. Así que mataba el tiempo con una taza de café y jugando al Candy Crush en mi celular. La atmósfera fría del recinto de pronto fue inundada por el ruido del teléfono al sonar, y nos avisaron que había que recoger un cuerpo en una localidad bastante alejada de la ciudad. Conducir por un par de horas en carretera y bajo la torrencial tormenta que caía, realmente no se me hacía una idea muy buena, y la verdad me aterraba la idea de recoger un servicio nocturno. En el hospital siempre me los llevaban los camilleros. Ahora lo tendría que hacer yo junto con mi asistente. Preparamos nuestra carroza más pesada para evitar contratiempos. Estaba cargando los instrumentos cuando la señora de la vez pasada me volvió a saludar. Hoy es un gran día. ¿Cuál buen día si está lloviendo a cántaros? No acabé la frase y la simpática señora ya no estaba otra vez. Como hacía siempre que la veía, se esfumó. Ya listas, mi asistente y yo nos aventuramos a viajar unas horas, manejando entre calles anegadas, caminos lodosos, truenos y relámpagos al poco rato. Llegamos a una colonia en las afueras bastante escondida. 2 personas nos esperaban en el exterior de la propiedad, un hombre y una mujer. Nos miraban serios. Solamente nos dijeron, lleven el cuerpo, no toquen ni miren nada más. A mí se me hizo un comentario muy mala onda y fuera de lugar hasta que choqué con mi asistente, quien se quedó petrificada en la entrada de la habitación, la cual estaba llena de objetos representativos de magia negra. Había vudú, satanismo, vampiros, cráneos y figuras demoníacas y santos, de varios lados del mundo. Lo sé porque me apasiona todo ese tipo de temas. Le dije a mi compañera que se relajara, que solo nos dispusiéramos a llevarnos el cuerpo, que no prestara atención a lo demás. Nuestro cliente se trataba de un hombre de color, casi anciano. Estaba con una expresión seria y los ojos abiertos muy rígidos. Se sentía sumamente pesado, demasiado para la complexión corporal que tenía. Al salir la mujer nos entregó la cuota del servicio completo. Subimos el nuevo ingreso a la carroza y nos disponíamos a despedirnos de las personas, pero éstas ya no estaban. ¡Qué extraño! En fin, nos dirigimos de regreso a nuestro lugar de trabajo. Lo curioso que cuando pasábamos por algunas ventanas de algunas casas, se veía personas persignándose y cerrando sus cortinas. Algo que se me hizo muy raro, pero cada quien cree en lo que quiere. Ni bien habíamos avanzado 10 minutos, y las cosas se empezaron a poner sumamente extrañas. Por inicios de cuentas, podría jurar que los relámpagos se hicieron más intensos y que de hecho caían muy cerca de la camioneta detrás de nosotros. Así que inconscientemente comencé a acelerar, pues mi compañera también lo había notado. No era sencillo esa maniobra nocturna en medio de la tormenta. Por si fuera poco, y aunque suene inverosímil o incluso ridículo, una jauría de perros negros nos venían siguiendo, pero solamente se dejaban ver cuando los relámpagos iluminaban el camino, y pareciera que varias sombras de aspectos grotescos nos perseguían, plasmando sus aterradoras figuras entre los edificios que pasábamos a nuestro alrededor. Yo había escuchado de mi mambo, es decir,
la sacerdotisa vudú, quien enseña a las mujeres acerca de la religión. Que en ocasiones cuando un bokor muere, generalmente algunos espíritus contrarios a los loas, se les puede llamar demonios, que tratan de apoderarse del alma del sacerdote. Así que por alguna razón se me ocurrió decir: vamos, Tata, solamente déjanos llevarte con bien a tu última morada. No queremos problemas, solamente cumplimos con llevarte a tu lugar de descanso. Por extraño que esto parezca, la tormenta se calmó un poco y el resto del camino fue más tranquilo, como si las plegarias hubieran sido escuchadas. Cuando llegamos a la funeraria, nos recibieron los guardias, pidiendo que nos diéramos prisa, que los asistentes del servicio ya estaban en la sala de velaciones. Así que, repentinamente, cuando sacamos al señor de la carroza, su semblante había cambiado. Se veía sereno, tranquilo, y sus ojos se habían cerrado. Estas son algunas de las experiencias que he tenido con los muertos, ya sea en la morgue o en la funeraria. Ya no me asusto, pues sé que son parte de mi culto y el respeto y reverencia por la vida y la muerte. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.